In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Continuamos nuestro curso de Antropología Teológica 2 con la sesión 15ª y vamos a continuar en el capítulo acerca de las divisiones de la gracia. Habíamos hecho una visión de conjunto de cómo había que distinguir los tipos de gracia, cómo se dividía la gracia. Recordáis que nos habíamos estado viendo la gracia según las causas intrínsecas, habíamos hablado de la gracia habitual y actual y habíamos comenzado a exponer la distinción de la gracia, sobre todo la actual, entre suficiente y eficaz. Habíamos visto un poco la base bíblica que tenía esta división, algunos textos patrísticos o del magisterio en el que podíamos apoyarnos, y ahora quedaba hacer alguna indicación de tipo especulativo. Fijaos que desde el punto de vista de la razón teológica, la diferencia entre la gracia suficiente y la gracia eficaz en realidad procede de la diferencia entre la voluntad divina antecedente y la voluntad divina consecuente. El que quiera repasar esto lo tiene en el primer volumen de la Antropología, siempre citado por la segunda edición. Recordad que la voluntad consecuente de Dios es la que corresponde a los que de hecho se van a salvar, lo que se denomina también los predestinados, que son amados por Dios de una manera eficacísima. En cambio, la voluntad antecedente es común a todos, a los que se van a salvar y a los que no se van a salvar. También estos, los que no se van a salvar, reciben verdaderos auxilios sobrenaturales y suficientes, pero por su propia culpa quedan frustrados en el efecto. Entonces, la eficacia de la gracia actual va a depender de la eficacia de la voluntad divina de beneplácito, porque recordad que toda gracia es efecto propio del amor sobrenatural a las almas. Y como en la voluntad divina de beneplácito hay que distinguir entre voluntad antecedente y voluntad consecuente, pues ahí es donde se sitúa en última instancia la distinción de esta gracia en gracia suficiente y gracia eficaz. Fijaos cómo lo explicaba Santo Tomás. El efecto de esta voluntad antecedente es el orden de la naturaleza hacia el fin de la salvación y todas las cosas que mueven hacia el fin, promovencia infinem, propuestas a todos en general, tanto lo natural como lo gratuito. Es decir, hay cosas gratuitas que dependen de esa voluntad antecedente y ahí entraría todo el tema de lo de la gracia suficiente. Dice las potencias naturales, los mandatos de la ley y cosas de este tipo. También al comentar la carta a los hebreos, dice, por eso la gracia de Dios no falta a ninguno, sino que a todos, en cuanto es de sí, se comunica, como tampoco el sol falta a los ojos del cielo. Bien, podríamos profundizar un poco más después de haber indicado que la raíz de esta diferencia está en la distinción de voluntad antecedente a voluntad consecuente. Esta distinción entre gracia suficiente y eficaz es una diferencia real o una diferencia meramente lógica. O sea, ¿es algo que intrínseco, algo que está en la misma gracia o algo que simplemente está en el efecto? Y suponiendo que sea intrínseco, ¿es una cosa gradual o es algo esencial? O sea, ¿es que una es más fuerte que otra como con una diferencia de grado o qué pasa aquí? Evidentemente, como os podéis figurar, la respuesta a estas preguntas depende de cómo se entienda la relación entre libertad y gracia. Por eso remito a lo del el tomo anterior de la antropología donde veíamos estas cosas. El que es una diferencia real, esto era generalmente aceptado por los teólogos, porque si dos cosas son realmente distintas, son realmente separables, y la gracia suficiente y la eficaz son realmente separables, porque hemos dicho que todos los hombres reciben la gracia suficiente para que todos se puedan convertir o justificar, pero de hecho no todos se justifican. Si alguien se convierte es por la gracia eficaz. Luego la gracia eficaz y la suficiente se distinguen realmente. Ahora, la cuestión, supuesto que esta distinción es real, que repito, esto los teólogos de diversas escuelas lo aceptaban, es si esa diferencia es por algo intrínseco o simplemente por diríamos, por el consentimiento del libre albedrío, es decir, por la conexión con el efecto, por algo extrínseco. Los tomistas tenían tendencia a decir que era por algo intrínseco, los seguidores de Molina por algo extrínseco. Fijaos, eso sería un poco, considerarlo como algo extrínseco, era un poco como lo que decía Santo Tomás cuando hablaba de la diferencia entre la gracia operante y cooperante, que esa diferencia se tomaba
a partir de los diversos efectos. Esto lo veremos más adelante, profundizaremos luego en el tema de la gracia operante y cooperante. Los molinistas, hablando de la diferencia entre suficiente y eficaz, decían que en cuanto gracia, digamos en la esencia de la gracia eficaz no es más gracia que la suficiente, pero sí lo era en razón de don o de beneficio, o sea, era un regalo mayor la gracia eficaz que la gracia suficiente. Y esto era porque podía suceder que una gracia mayor fuera ineficaz y otra menor fuera eficaz, o que dos con la misma gracia, uno se convierta y otro no. Ese era el planteamiento molinista. Acordaos que esto lo podían decir porque la conexión entre la gracia eficaz y el consentimiento no vendría de una conexión de eficacia o causalidad, sino de infalibilidad y resultado. Es decir, Dios daría una gracia que en su entidad sería la misma que da otro, pero a uno se lo va a dar en tal momento que resulta oportuno, eso lo va a conocer Dios por la ciencia media y sabe que si da tal gracia a tal persona en tales circunstancias va a tener tal efecto. Recordad todo lo que dijimos de la ciencia media en el primer volumen. Por tanto, para los molinistas no sería una diferencia in actu primo de la gracia en sí misma, sino in actu secundo, en razón del efecto y del beneficio. O sea, en cuanto a beneficio, decían que, por supuesto, es mayor la gracia eficaz que la suficiente, pero en cuanto a gracia es exactamente lo mismo. Bien, en el planteamiento tomista, esto que hemos visto antes no tenía sentido, porque para los tomistas y para el mismo Santo Tomás, el consentimiento es causado por la misma gracia. Acordaos todo lo que veíamos, que Dios actúa sobre la voluntad sin que eso le haga perder la libertad. Por tanto, la gracia es algo distinto del consentimiento que causa de manera eficaz. ¿Por qué? Diríamos algo no puede ser a la vez efecto y causa. La gracia, la causa, es la que causa el consentimiento, que es el efecto. Además, argumentaban, si todo el ser del efecto viene de la causa, la división del efecto remite a la división intrínseca de la misma causa. Como todo el efecto de la gracia suficiente y eficaz viene de la gracia suficiente y eficaz, en razón de efecto, la diferencia entre consentir y no consentir es intrínseca. Luego va a remitir a una diferencia intrínseca en la causa. Por eso argumentan, siguiendo a Santo Tomás, que hay una diferencia real intrínseca de la misma gracia, o sea, por parte de la misma fuerza eficiente de la gracia. Y por último, esto más bien contra algún planteamiento de corte jansenista, esta diferencia es esencial y no meramente gradual. O sea, no es que la gracia eficaz sea una gracia suficiente como más fuerte, que una valga 10 y otra valga 20, que era un poco lo que decía, estaba de fondo en el planteamiento de Jansenio. No, no es una diferencia meramente gradual, sino esencial. Digamos, como la diferencia entre consentir y no consentir no es una cosa meramente gradual, sino esencial, la diferencia entre gracia suficiente y gracia eficaz también debe ser esencial. Aquí os pongo esto. Si pensamos, por ejemplo, en el caso de la conversión de alguien, el efecto de la gracia meramente suficiente serían algunos piadosos pensamientos y deseos, pero eso es esencialmente distinto de conseguir finalmente la conversión sobrenatural. Por tanto, en el planteamiento tomista, la gracia eficaz se distingue de los actos salvadores como la causa eficiente se distingue de su efecto. O sea, es una intervención divina en el entendimiento y la voluntad que mueve, eleva interiormente, aunque sea de modo transitorio, para alcanzar los actos sobrenaturales. Además, de manera vital. Aquí os pongo un parrafito sobre esta cuestión de si estos actos sobrenaturales vitales son indeliberados o son algo deliberado, ya se trate de la gracia suficiente o de la gracia eficaz. Fijaos que si entendemos actos indeliberados de manera absoluta, es claro que cuando un adulto se convierte o cuando un adulto tiene cualquiera de estos pensamientos piadosos de volverse a Dios, aunque no se acabe de convertir luego, claramente son deliberados. Él se da cuenta de lo que está haciendo. Y esos actos de conversión han estado precedidos por algunas deliberaciones. Tenía que haber pensado antes lo que es la religión, lo que es Dios, quién es Cristo, todo esto. Pero en el orden estrictamente sobrenatural,
el primer pensamiento no puede ser deliberado, porque, digamos, si el primero es deliberado, dependería a su vez de otro pensamiento deliberado sobrenatural, con lo cual el primer acto de salvación es indeliberado, pero indeliberado en el orden sobrenatural, no lo es sin más. O sea, es un acto psicológicamente libre y en ese sentido es deliberado, pero ahí interviene la gracia que inicia la serie de los actos deliberados sobrenaturales que vendrán después. Pero ese primer acto de la gracia es indeliberado en el orden de la propia gracia, aunque psicológicamente sea un acto libre. Los actos sobrenaturales que vengan después sí serán deliberados incluso en ese mismo campo sobrenatural. Bien, es un pequeño detalle, pero que había que ponerlo ahí. Pues con esto cerramos la distinción digamos, lo que comentábamos sobre gracia suficiente y eficaz. Y ahora vamos dentro del campo de causas intrínsecas. Lo anterior sería un poco la distinción según la causa formal y ahora según la causa material. Ya habíamos visto que la causa material nos estamos refiriendo al sujeto en el que está la gracia. Y aquí la distinción es muy sencilla. La gracia capital de Cristo, la gracia santificante está en la humanidad de Cristo, o la gracia individual de los justos. No es más. Ya digo que es una causalidad cuasi material, en cuanto que el sujeto es como la materia en la que está el accidente. Dentro de la gracia habitual de Cristo se puede distinguir entre gracia personal y gracia capital. Pero atención, porque esto simplemente es una distinción de la gracia que está en Cristo según sus efectos. Es algo completamente accidental. O sea, ya decía Santo Tomás que la gracia que tiene Cristo en su humanidad no es otra respecto a la gracia de Cristo en cuanto cabeza de la Iglesia, la salvación, etcétera. Se podría decir simplemente que por la gracia habitual personal que tiene Cristo en su alma humana, ese alma humana es formalmente santificada y justificada, porque es en cuanto que es el alma de esa naturaleza singular de Cristo. En cambio, esa misma gracia la consideramos gracia capital en cuanto que va a redundar desde el Redentor a los redimidos, va a llegar a todo el cuerpo místico, nos va a justificar, etcétera. Esta redundancia obviamente en el género de la causa eficiente, o sea, porque Cristo en su humanidad tiene también esa gracia y esa santificación, y está unida, esa humanidad está unida al Verbo, nos va a merecer la salvación, esa humanidad va a actuar como instrumento unido para que alcancemos la gracia. Eso lo veremos con más detalle cuando tratemos de la causa de la gracia. Pero ya digo, como veis, es una diferencia simplemente en el efecto y más bien secundaria. La misma gracia que tiene Cristo en su humanidad, por una parte santifica esa humanidad y por otra parte sirve para que nos santifiquemos nosotros. Atención, esto también importante, la gracia que hay en la humanidad de Cristo obviamente le hace justo, le diviniza en el sentido de que a su humanidad la hace sobrenatural, o sea, la sobrenaturaliza, como como da en nosotros, o sucede con nosotros, con la gracia santificante. Pero atención que Cristo no es el primer redimido, porque Cristo no tiene que ser redimido de nada, en él no hay ningún pecado ni relación al pecado. Tampoco es que Cristo mereció para sí su gracia habitual, porque esa dependía de la gracia de unión, nos la merece para nosotros. Aquí entraría también todo el tema de que esta gracia santificante en Cristo no da lugar a que Cristo sea hijo adoptivo de Dios. Recordad todo aquello de la discusión con el Hipando de Toledo que decía que Cristo en cuanto hombre era hijo adoptivo de Dios y en cuanto verbo era hijo natural de Dios. Hay una, digamos, como unos restos de temporada del nestorianismo, pero en eso ahora no entramos porque sería más bien una cuestión de tipo cristológico. Bien, con lo cual ya digo que de la división de la gracia según la causa material era simplemente eso, gracia en Cristo y gracia en los redimidos, el sujeto en el que está. Ahí no hay mucho más que decir, pero sí que es muchísimo más importante esta otra división, la división de la gracia según la causa formal. Fijaos que aquí vamos a tener una de las divisiones más importantes para Santo Tomás, a la que le va a dedicar varios artículos, y es la distinción entre gracia gratum faciens, la gracia que hace grato, o sea, lo que llamamos gracia santificante, y la gracia gratis data, que es la que se ordena a la santificación de otros. Esto se conoce más, digamos, en la teología posterior con el término carisma.
Lo que pasa es que el término carisma es más impreciso. Gracia gratis data tiene digamos, tiene un significado teológico muy preciso, pero para entendernos vamos a distinguir entre la gracia santificante y el carisma. Bien, ¿qué es una gracia gratis data o carisma? Pues Santo Tomás, como os comento aquí, cuando comienza la división de la gracia, la primera que le establece es entre la gracia gratum faciens, la gracia que hace a la persona agradable a Dios, y la gracia gratis data, que se ordena a poder realizar ciertas operaciones. Fijaos cómo plantea Santo Tomás la diferencia. Dice, puesto que la gracia se ordena que el hombre sea llevado a Dios, esto se realiza con cierto orden, esto es, algunos son llevados a Dios por otros. Según esto, hay una doble gracia, una mediante la cual el mismo hombre se une a Dios, que se denomina gracia gratum faciens, que hace grato, otra por la cual un hombre coopera con otro para ser llevado a Dios. El don de este tipo se denomina gracia gratis data, literalmente dada gratuitamente, porque se concede por encima de la facultad de la naturaleza y sobre el mérito de la persona, pero porque no se da para que el hombre sea justificado mediante ella, sino para cooperar en la justificación de otro, por eso no se denomina gracia gratum faciens. O sea, la gracia gratis data es la gracia que va a ayudar para que otro sea santificado, no la que va a santificar formalmente al que la recibe. Y fijaos que esta división es muy importante, incluso es una división más fundamental que la que hacíamos entre gracia habitual y gracia actual, porque cuando hablábamos de la distinción entre gracia habitual y gracia actual, estábamos distinguiendo siempre la gracia en cuanto a un habitus y en cuanto a un motus, en cuanto a un movimiento. Pero aquí nos estamos refiriendo, o sea, eso era de la gracia en cuanto ente, considerada como hábito o considerado como movimiento. Aquí, en cambio, nos estamos refiriendo a la gracia en cuanto gracia, porque nos estamos refiriendo a la gracia que digamos, su finalidad es santificarnos. Y la cosa es si va a santificar propiamente al que la recibe o va a ayudar a la santificación de otros. Fijaos que ciertamente la terminología gracia gratis data puede despistar, porque toda gracia es gratuita. Lo que pasa es que Santo Tomás distingue, una cosa es recibir un don gratuito, y la gracia gratis data, un carisma, es absolutamente gratuito, pero eso no conlleva necesariamente ser agradable a Dios, por llevar las cosas al extremo. Un pecador no es agradable a Dios, pero podría tener una gracia gratis data, como la profecía. Podría darse el caso que un pecador tuviera el carisma, esa gracia de la profecía, pero al mismo tiempo estuviera en pecado. Ahí veis la diferencia claramente. Respecto a la terminología, hay que esto en el Padre Ramírez lo tenéis con mucho detalle, como va explicando algunos autores. La terminología en la Edad Media fluctuó un poco en este campo, porque algunos hablaban de gracia gratis data, los dones de la creación, pero ya dijimos que esos dones, o sea, de manera precisa no son gracias, sino simplemente gratuitos. Otros, en cambio, empleaban la terminología gratis data para referirse a lo que Santo Tomás llama gracia actual, porque decían, como todavía no es un hábitus, como es un simple movimiento, pues la denominaban gracia gratis data y no gratum faciens. Pero tampoco esto era muy propio, porque fijaos que la gracia actual, que se da antes de la justificación, es cierto que es compatible todavía con el pecado, no se ha alcanzado la justificación, pero se ordena esencialmente a la justificación, con lo cual una gracia actual que te llevara a la justificación ya está en la línea de hacer grato, en la línea del gratum faciens. Por eso, denominar gracia gratis data a una gracia actual que llevara a la justificación digamos, no acabaría de ser muy preciso. Porque la gracia gratis data, ya digo, tal como lo plantea Santo Tomás, es simplemente un don sobrenatural, pero que no santifica ni hace grato al que la posee. Desde el punto de vista de digamos, terminológico y de su uso en el magisterio, lo tenemos en León XIII, en la Divinum Illud Munus, cuando dice que Cristo en su humanidad tenía todas las gracias gratis date. Lo que pasa es que en la teología más reciente, para, digamos, referirse a lo que Santo Tomás designa como gracia gratis data, se ha empleado mucho el término carisma.
tal como lo describe sobre todo San Pablo en la primera carta a los Corintios. El problema es que, diríamos, ese término es mucho más amplio. Recordad que San Pablo dice que son carismas mejores la fe, la esperanza y la caridad, pero claro, estos son virtudes teologales en el esquema de Santo Tomás y en cualquier caso hacen grato. Con lo cual diríamos, yo digo que el término carisma es que es menos preciso, porque la profecía de por sí no hace grato, la caridad sí que hace grato a Dios. Lo que pasa es que en cualquier caso, antes de entrar en más problemas terminológicos, aquí en el primer tomo de la antropología hago referencia al término charis y al término charisma en la escritura. Recordad que esta distinción entre gracia gratum faciens y gracia gratis data o carisma es algo real, esencial y muy conforme con el objeto que estamos dividiendo. Fijaos que es una división real, porque de hecho sus miembros se pueden separar. Hay muchos que tienen la gracia santificante, pero no tienen esas gracias gratis date. De hecho, la mayor parte de los cristianos, pues tienen la gracia, los que están en gracia tienen la gracia santificante, pero no es que tengan el carisma de profecía o algo por el estilo. Y también cabe lo contrario, como el caso de Balaam. Alguien podía tener la profecía, aunque estuviera en contra de Dios, o el caso de Caifás, opuesto a Cristo, pero profetizó. De hecho, el mismo Señor nos advierte. Dice aquel día muchos dirán, Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre hemos echado demonios, y no hemos hecho muchos milagros en tu nombre. Fijaos, se trata de carismas o de gracias gratis date. Y entonces yo les declararé, nunca os he conocido, alejaos de mí los que obráis la iniquidad. Con lo cual, digamos, se pueden tener esas gracias gratis date y no estar unido a Cristo. Evidentemente no es lo normal ni muchísimo menos, pero digamos, es una cosa posible. Por otra parte, o sea que la distinción es real entre gracia gratis date y gratum faciem, es real, y no solo es real, sino que también es esencial. Fijaos que profundizando en lo que quieren decir estas cosas, es propio de la razón de la gracia el ser gratuita, pero en el caso de la gracia gratis data, por así decir, se realiza de manera pasiva. El hombre recibe ese carisma o esa gracia gratis data y ya está. Pero la gracia gratum faciens, además, hace formalmente agradable a Dios, con lo cual es mucho más gracia, diríamos porque es más sobrenatural, es más desproporcionada respecto al hombre, es más gratuita porque no se eleva al nivel divino. La gracia gratis data sí es sobrenatural, pero solo respecto al modo. La gracia gratis data o el carisma no diviniza, permite realizar algo que supera la naturaleza creada, pero la gracia santificante es sobrenatural respecto a la sustancia, sustancialmente nos diviniza. Por otra parte, la gracia santificante o gracia gratum faciens es un hábitus, algo estable en nosotros, mientras que la gracia gratis data, Santo Tomás la presenta como una passio o una disposición, pero no un hábitus, porque del hábitus puede utilizar la voluntad cuando quiera. La profecía no es que el profeta pudiera profetizar cuando le daba la gana. Eso lo explica Santo Tomás al hablar de la profecía, por eso dice que no es un hábitus. Por otra parte, la gracia santificante es un hábitus entitativo. No se ordena la operación de manera inmediata, sino mediante las virtudes, mientras que la gracia gratis data es esa disposición que sí se ordena de manera inmediata a la operación. Y por último, entre estas diferencias, habría que decir que la gracia gratum faciens participa de la divinidad según el concepto de naturaleza divina, como ya explicamos, mientras que las gracias gratis date participarían más bien bajo el concepto de atributos de la naturaleza divina, como la omnisciencia para la profecía, la omnipotencia para hacer milagros, o sea, obras de Dios que tienen más que ver con, digamos, que tiene que ver con las obras de Dios ad extra, mientras que la gracia gratum faciens tiene más que ver con la naturaleza divina, las procesiones, las personas, todo lo que dijimos de la inhabitación. Bien, por eso, como os dais cuenta también, hay muchas más diferencias entre la gracia santificante o gratum faciens y la gracia gratis date que entre lo que sería la gracia santificante como hábitus de la esencia del alma y las virtudes. Aunque ya dijimos que eso era esencial. La gracia santificante como hábitus se distingue de los hábitus de la fe, esperanza y caridad. Pero en este caso, entre gracia santificante, gracia in gratum faciens y gracia gratis date, la diferencia es mucho mayor.
Por otra parte, también esta división de la gracia es muy conveniente porque, digamos, la gracia se orienta a unir al hombre a Dios. La unión más importante es la que tenemos con la misma naturaleza divina, la que nos da la gracia gratum faciens. Pero también se puede pensar en una unión con la actuación divina ad extra, en el campo de la omnipotencia, los milagros, la omnisciencia, la profecía, y ahí vendrían las gracias gratis date. Lo que pasa es que es una división análoga. Pues es como la división entre la sustancia y los accidentes. Lo más importante es la gracia gratum faciens, la que nos une a Dios. Lo que decía San Pablo, el carisma más importante es la caridad. Digamos, el poder hacer milagros o la profecía o esto, la gracia gratis date, es secundario. Lo podríamos comparar con el bien. El bien, recordáis que se divide en bien útil, honesto y deleitable. Lo más importante es el honesto. La gracia gratis data sería un poco el bien útil. El bien útil sirve para los otros dos. La gracia santificante o gratum faciens sería como el bien honesto y deleitable. Bien, esto respecto un poco a las distinciones gracia gratum faciens y gracia gratis data. Si hablamos de los diversos carismas, es complicado hacer una lista entera. De hecho, en la escritura hay varias listas. En el capítulo 10 de San Mateo se habla de expulsar espíritus inmundos, curar toda enfermedad y dolencia, resucitar muertos, limpiar leprosos. En Mateo 16 también se habla de otros signos que van a acompañar a los que crean. De nuevo, echar demonios, hablar lenguas nuevas, si beben un veneno mortal no les hará daño, la curación. En Hechos 21 se hace referencia al hablar en lenguas, está un poco en el entorno de Pentecostés, pero la lista más completa es la que da San Pablo en 12 Corintios 7 a 10. Habla aquí el espíritu para hablar con sabiduría, hablar con inteligencia, el don de la fe, don de curar, don de hacer milagros, profetizar, distinguir buenos y malos espíritus, diversidad de lenguas, don de interpretarlas. Bien, la lista más completa obviamente es la de San Pablo. Y fijaos que si se reconduce lo de no verse afectado por un veneno al don de curación, en este caso no es curar al prójimo, sino curarte a ti mismo, y además de manera preventiva, y lo de los sueños a cierto tipo de profecía, pues todas las listas que hemos visto antes se incluirían en lo de San Pablo. Además, fijaos que San Pablo nos da una característica fundamental de estas gracias gratis date o carismas. Son manifestaciones del Espíritu para el bien común. En ese sentido, cuando San Pablo habla de la fe, no es la fe teologal, esa la tiene que tener todo el mundo para ser justificado, sino una confianza del todo extraordinaria en Dios que se orienta a dar testimonio, a ese, digamos, a esa manifestación del Espíritu para el bien común. Y el tema de las lenguas puede ser tanto el poder hablar en lenguas para transmitir la fe, lo que sucedió en Pentecostés o lo que algunos santos han tenido, o también alguna forma de alabanza que procede de Dios y que debe ser interpretada por otro carisma. En cualquier caso, Santo Tomás trató de organizar un poco toda esta serie de carismas o gracias gratis date desde la perspectiva de que se orientaban a comunicar la verdad evangélica. Y esto requería tanto el conocimiento claro de dicha verdad como la manera adecuada de transmitirla y dar testimonio. Esta es la distinción que da en Prima Secunda 111.4, porque luego cuando habla de la profecía cambia un poco las cosas. Con esto os quiero decir que esta división de Santo Tomás es más que nada pues como una organización casi mnemotécnica para las distintas gracias gratis date. Dirá que para conocer la verdad está relacionado con eso una persuasión profunda de esa verdad en sí misma, y estaría el carisma, la gracia gratis date de la fe, y conocer sus consecuencias, y ahí estaría las palabras de sabiduría y las palabras de ciencia, aplicando un poco las nociones de sabiduría y ciencia aristotélicas a esto, la sabiduría las causas primeras, la ciencia las cosas, diríamos, que tienen que ver más con este mundo. Y respecto a los hombres que hay que instruir en la verdad revelada, para confirmarles que lo que se ha dicho es verdad, estaría el don de curar y don de hacer milagros, que acreditan a quien está hablando, y digamos también acreditan al que está hablando si tiene una participación de la omnisciencia divina. Y aquí estaría el profetizar o el distinguir entre buenos y malos espíritus. Y luego, para dar una exposición clara al auditorio, estaría
el tema de hablar en lenguas o bien interpretarlas si se trata pues de esa otra alabanza que hay que comunicar a la asamblea. Bien, como os digo, aquí es más bien una distribución de tipo sistemático y que muestra cómo los diversos carismas están en relación con la verdad. Ya digo que el sentido que tienen los carismas en San Pablo es más amplio que el que apunta Santo Tomás, pero creo que esta división es muy útil en cuanto que nos recuerda que todos los carismas están orientados a al bien común y también al tema de la verdad. Manifestar la verdad, creo que en este sentido esta clasificación de Santo Tomás lo pone muy de relieve. Y luego, por último, al hablar de, digamos, del tema de carismas y gracia santificante, hablar un poquitín de una comparación entre ellos. Es evidente que los carismas o gracias gratis date son muy útiles y porque van a ayudar a otras personas a unirse con Dios, pero si se comparan con la gracia santificante, son menos importantes. Acordaos también, aquí os pongo otra esta cita de San Lucas, cuando el Señor le dice, sí, os he dado poder de pisotear serpientes y escorpiones, tal, tal, pero no estéis alegres porque se os someten los espíritus, estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. O sea, el hecho de estar inscrito en el cielo, que eso depende de la gracia santificante, es más importante que cualquier otro milagro que se pueda hacer. Y, por supuesto, lo de San Pablo, ambicionad los carismas mejores, y aún os voy a mostrar un camino más excelente, y ahí habla de la caridad, que ya como os he dicho antes, es un carisma en el sentido amplio que emplea San Pablo de don gratuito, porque en la terminología de Santo Tomás la caridad no es una gracia gratis date, sino la gracia, algo que está unido a la gracia gratum faciens, la virtud de la caridad. Fijaos además que lo podéis sacar de San Pablo. Sin la caridad, todas las gracias gratis date o carismas no valen para la vida eterna. La caridad es la que la puede alcanzar. La caridad luego es fecunda en una gran cantidad de obras buenas, la caridad va a permanecer para la vida eterna y es definitivo, pero los carismas no van a permanecer. De hecho, Santo Tomás presenta la argumentación teológica en el sentido de que es superior la gracia santificante si miramos al fin. Dice, el fin es más importante que aquellas cosas que son para el fin. La gracia santificante ordena inmediatamente al hombre a la consecución del fin último. En cambio, las gracias gratis date ordenan al hombre a ciertas cosas que preparan al fin último. La profecía o los milagros, esto es para que los hombres son inducidos a que se unan con el fin último. Por eso dice que la gracia santificante es mucho más excelente que la gracia gratis data. También aquí podríamos aludir a algo que ya hemos dicho antes. La gracia santificante imita y participa la naturaleza divina bajo el concepto de naturaleza. Los carismas bajo algunos atributos como el conocimiento y el poder. También lo que hemos dicho, que la gracia santificante es sobrenatural en cuanto a la sustancia. Los carismas son sobrenaturales en cuanto al modo. La gracia santificante está como un hábitus en la persona, mientras que los carismas estarían como una pasión transeúnte, como una cierta disposición. Le digo, no es que los profetas tuvieran el hábito de la profecía, ¿no? Profetizaban cuando eran movidos de una manera especial por Dios. La única cosa que también se lo plantea Santo Tomás es, dice, o sea, una objeción por la cual el carisma podría ser mejor que la gracia santificante es que el carisma se ordena al bien común de la Iglesia, mientras que la gracia santificante sería solo el bien particular de un individuo. Lo que pasa es que Santo Tomás distingue que en el bien común hay un sentido del bien común de la Iglesia que es el orden de la misma Iglesia, lo que Santo Tomás llama el ordo ecclesiasticus, o sea, como si dijéramos la estructura y el orden, igual que un ejército tiene una estructura y un orden, eso se da en la Iglesia. Y dice que a este bien común está ordenado el carisma, para que, digamos, la gente mantenga la fe dentro de la Iglesia, esté organizada la Iglesia, etc. Fijaos que en ese sentido, también aquí puede entrar bajo el término carisma incluso lo que sería la recepción del sacramento del orden o los caracteres sacramentales, porque todo eso ayuda al ordo ecclesiasticus, eso es un bien común. Lo que pasa es que Santo Tomás explica que más allá del bien común interno a la Iglesia, tenemos el bien común trascendente, el bien común separado, y el bien común interno de la Iglesia depende del bien común separado que es Dios. Pone el ejemplo, como el orden del ejército depende de la mente del general,
que lo organiza. Ese bien separado es el mismo Dios y la gracia santificante se ordena a ese bien común separado o trascendente. O sea que, como veis, es cierto que los carismas se ordenan al bien común de la Iglesia, pero la gracia santificante se ordena al bien común de la Iglesia en cuanto que está en Dios, en cuanto que es separado o trascendente. Y luego también tened presente que no es que el carisma pueda causar en el prójimo lo que la gracia santificante causa en el propio sujeto. Si así fuera, obviamente el carisma sería superior. Como es más excelente, dice la luz del sol, que ilumina que la claridad de un cuerpo iluminado. Pero es que el carisma no produce la santificación ni de quien lo tiene, ni de quien lo contempla o quien recibe beneficios de ese carisma, porque el carisma lo único que produce es ciertas disposiciones para la unión con Dios, haber contemplado un milagro, haber escuchado una profecía, etcétera, pero no causa la misma unión con Dios. Y aquí Santo Tomás pone un ejemplo de la física del calor. Para que se alcance una nueva forma sustancial, es preciso que intervenga un intercambio de calor, pero eso no quiere decir que ese calor sea más noble que la forma sustancial a la que ha dado lugar. Es decir, un carisma puede producir determinados efectos y que eso a una persona le ayude a santificarse, pero la santificación que recibe esa gracia santificante, la recibe de Dios y es muy superior al carisma que puede haber ayudado para ello. Y tampoco, dice, es un argumento válido decir que el carisma solo lo tienen unos pocos como los elegidos, mientras que la masa tiene la gracia santificante. Un poco como el razonar solo lo tienen los hombres y el sentir es propio de todos los animales. Pero Santo Tomás dice que en ese ejemplo es exactamente al revés, porque el sentir se ordena al razonar. Es decir, lo que tienen todos los animales se ordena al razonar que solo lo tienen los hombres, una parte de los animales. Mientras que aquí es al revés. La gracia gratis data solo la tienen unos pocos, pero se ordena a la gracia santificante, que es la que tienen todos los cristianos en gracia. Bien, y además tampoco se ha demostrado que sean los más dignos los que poseen los carismas. A veces sí o a veces no, pero incluso hay pecadores que tienen ese carisma. Y aquí os pongo este pasaje del cardenal Cayetano, donde citaba a San Agustín, indicando, es un error muy pernicioso el de aquellos que piensan que en las obras milagrosas hay más dones de Dios que en las obras de justicia. Y esto contra el vulgo y contra el error común del género humano, que piensa que los hombres que hacen milagros son santos y como dioses. Al mismo tiempo tienen en nada los simples justos. Se debe pensar de manera contraria como es la verdad. Bien, y ya para terminar, simplemente vamos a apuntar, comenzar la distinción de la gracia según la causa eficiente. Aquí básicamente vamos a tener la distinción entre gracia de Dios y gracia de Cristo, que vais a ver que está relacionada con la distinción gracia elevante y gracia sanante. Luego diremos algo en torno a la gracia tal como la recibimos de los sacramentos. Fijaos que en estas distinciones tenemos presente cuál ha sido la causa de la gracia y cómo se ha producido esa gracia. En el capítulo próximo ya hablaremos de la causa eficiente de la gracia, pero según la forma en la que esté causada la gracia, hay que hacer una serie de distinciones. En este caso va a ser siempre esencialmente la misma gracia, en cuanto a participación formal de la naturaleza divina, pero según el modo de ser producida, hay que notar alguna diferencia. Fijaos que la primera y la más sencilla es la distinción entre gracia de Dios y gracia de Cristo. En el primer caso, gracia de Dios, nos referimos a la gracia comunicada por Dios a los ángeles para que pudieran alcanzar la bienaventuranza o los primeros hombres antes del pecado. Ahí como no había pecado, la gracia era solamente elevante. Ahí no había nada que perdonar. Esto permitía la inhabitación de las personas divinas, las virtudes, todo esto. Obviamente aquí está el problema de los que piensan que la encarnación se realizaría de todos modos, pero no entramos ahora en esa cuestión. Una vez que se ha producido el pecado y que tenemos la promesa del Redentor en el protoevangelio, en el mismo capítulo tercero de Génesis, ya la gracia siempre va a conllevar el perdón del pecado y se va a dar en orden al Redentor. El perdón de Dios va a estar relacionado con el sacrificio de Cristo. Por eso la causa meritoria de la justificación, como explicaba muy bien Trento, era la pasión de Cristo. Por supuesto que Dios siempre será causa de la gracia,
pero aquí va a intervenir ya la humanidad de Cristo. En el Antiguo Testamento, simplemente como profetizada, todavía no había existido Cristo, pero ya estaba profetizada y ya se esperaba, se deseaba la venida de Cristo, se creía en ese futuro Salvador, y después de ya en el Nuevo Testamento, el Señor ya ha establecido los sacramentos, y ya lo veremos, son causa instrumental de la gracia. Por eso, tanto la gracia del Antiguo Testamento como la del Nuevo se da en orden a Cristo. Y después de la venida de Cristo ya esa gracia se da vinculada a su humanidad glorificada. Aquí por último os comento, si nos fijamos en la situación después de la venida de Cristo, podríamos distinguir la gracia en gracia habitual, sin más, lo que Santo Tomás llama gracia de las virtudes y los dones, y la gracia sacramental, que esto no van a ser hábitos de distinta especie, sino que en la gracia sacramental intervienen los sacramentos y va a dar lugar como algunas variaciones, como una cierta modalidad, nos va a dar un efecto especial. Eso lo veremos con detalle en el apartado, o sea, más adelante. Veremos con detalle. Aquí he puesto 441, pero disculpad, es en el apartado 443 cuando hablemos de las gracias sacramentales. Bien, pues terminamos ya esta parte. Nos hemos quedado en también esta página 173 y veremos con detalle luego la gracia sanante y la gracia elevante. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.